Bueno. Muy bien, gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, hermanos. Empezamos entonces este sermón del Día del Señor en el culto principal. Quiero pedirle que me acompañen, por favor, en el libro de Filipenses, capítulo 1. Este muy probablemente será el último sermón de Filipenses en este mes de diciembre. Estaremos abocándonos un poquito más a nuestro tema ya del mes y viendo un poco el tema de Adviento, Navidad también. Filipenses, la predicación expositiva de su palabra. Filipenses capítulo 1, versículos 15, 16, 17 y 18 estaremos leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así su santa palabra. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún más. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra, hermanos. En este tiempo quiero compartir con ustedes este sermón. Lo he denominado a este sermón Heraldos gozosos del Rey. Repito, heraldos gozosos del Rey. Y uno pudiera preguntarse, ¿Baela heraldo Heisea? Hermanos, cuando un rey iba a visitar una colonia suya o una provincia suya, siempre enviaba a un siervo suyo para que preparase el camino, para que llegase a esa colonia o esa provincia o ese pueblito y le diga a todo el pueblo, hey, el rey va a venir a visitar, su rey viene. Preparen comida, preparen carteles, bueno, no carteles, no había carteles. Preparen una celebración, preparen aquí una pasarela para que pase el rey y toda una actitud de fiesta y de gozo. El heraldo era aquel que preparaba el camino para el rey, para que el rey llegue con una bienvenida digna de su majestad. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, Juan el Bautista era este heraldo, preparó el camino para el Rey Jesucristo que vino. Lo hizo obviamente preparando el corazón de las personas, llamándole al arrepentimiento y que venga a limpiarse ceremonialmente para recibir a su Rey. Él decía, yo soy una voz que clama en el desierto, viene uno del cual yo no soy digno de atar el cordón de sus sandalias, etc. Él decía que él debe engrandecerse, yo debo de menguar. Hermanos, ¿qué pensarían ustedes? De hecho que los discípulos de Juan el Bautista, en un momento dado, empezaron a decir, maestro Juan, aquel que tú bautizaste, Jesús, hay mucha gente que ya están yendo a ellos y no ya nosotros que bautizábamos aquí en el Jordán. Y él le dijo, bueno, yo debo de menguar, yo debo de disminuir y ellos tienen que crecer. Es decir, Cristo debe crecer. Esa es la actitud correcta de un heraldo, de alguien que prepara el camino para el Señor. ¿Qué pensarían ustedes si un rey envía a su siervo a una colonia para que le prepare el camino, pero este siervo llega a ese lugar y en vez de hacer todos los preparativos para que su Señor se lleve la gloria, empieza a mandarse la parte, como se dice, empieza a creerse algo más de lo que es, de lo que no es, y empieza a decir, yo soy aquí heraldo del rey, ténganme de igual forma que el rey. ¿Qué pensaríamos nosotros si este heraldo, este mensajero, este preparador, este siervo, empezase a tomar atribuciones que no le corresponden? Tráigame aquí la mejor comida, el mejor calzado, los mejores perfumes, la mejor compañía, etc. ¿Qué pensaríamos? De que no está preparando el corazón del pueblo para recibir al rey, sino que está
motivado a ganancia propia, a deleite y comodidad propia. Y esto no es lo que el rey quiere, lo que el rey quiso para ese siervo. Hermanos, en este momento, recordemos de que Pablo nos estaba hablando un poco de que él estaba en las prisiones, le hablaba a los filipenses que no se desanimen, que Dios es soberano y sigue obrando, de que el evangelio está corriendo en medio de Roma entre la guardia del pretorio, y le dice que algunos al saber ya esto han tomado ánimo y ahora predican también y hablan de Cristo. Y ahora pasa al siguiente tema y dice, sí, muchos están hablando de Cristo, pero ¿qué pasa? La motivación de muchos de ellos no es correcta. Están proclamando a Cristo, pero la motivación que tiene en su corazón no es correcta, va a decir Pablo. Va a empezar a describir qué está pasando con estos hermanos que al ver el ejemplo de Pablo en Roma predicando en las cárceles a los guardias, también predican, pero también hay un grupo de personas que no lo hacen con buenas intenciones. Hoy, hermanos, quiero analizar con ustedes nuestras motivaciones. Estamos a las puertas de un evento evangelístico, hermanos. Próximo domingo, la providencia del Señor, una cantata navideña para este pueblo, para presentar a un Cristo encarnado. ¿Cuáles son nuestras motivaciones, hermanos? ¿Será que nuestra motivación está en el lugar correcto? ¿Cuáles son nuestras expectativas? Hermanos, somos heraldos de Cristo, mensajeros de Cristo. Nosotros no podemos tener una motivación que no sea el nombre de Cristo exaltado y almas convirtiéndose y fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente y que trae a su familia a la fe. Nuestra motivación, hermanos, aquí no es nada más de captar números y llenar sillas. Nuestra motivación es que el evangelio del rey, las buenas nuevas, evangelio, y del rey y su reino, llegue a cada rincón de esta comunidad. Así como empezó a llegar a Roma a través de los guardias, nosotros anhelamos, oramos y queremos ayunar también para que los que vengan a este evento no solamente lleven el pan para sí, sino que digan a otros que un Cristo vivo, un Cristo que transforma, un evangelio les fue predicado, un pan de vida. Ese es nuestro objetivo, hermanos, que el nombre de Cristo, no el nombre de Ebenezer, el nombre de Cristo, hermanos, esté en boca de todo el pueblo. Y de que haya un gran despertar, un gran avivamiento. Y si el nombre de Cristo es exaltado, con eso estamos ya bien servidos, estamos ya gozosos. Hoy, hermanos, quiero animarles. La intención de este sermón es, hermanos, animarnos a que proclamemos a Cristo con gozo. Repito, en este mensaje, en este texto que Pablo nos enseña, él estaba diciendo a los filipenses, ai potape predica Cristo. Con gozo, con alegría en su corazón. Quiero que se gocen, quiero que se alegren cuando el nombre de Cristo es predicado. Y vamos a ver un poco de este primer punto, pero antes de eso, hermanos, quiero hacerle la pregunta. Hagamos un pequeño examen en nuestro corazón rápidamente. ¿A quién ya le hemos predicado de Cristo? Pensemos un poco rápidamente en este tiempo. Hermanos, familia extendida, parientes, vecinos, compañeros de trabajo. ¿A quién le hemos ya hablado de este pan de vida, de este Señor de señores, Cristo Jesús? ¿A quién le hemos contado no solamente lo que el Señor hizo en nuestra vida, el testimonio? ¿A quién hemos invitado a que vengan a este banquete espiritual donde se habla de Cristo? Hermanos, yo sé que también compartimos versículos a través de las redes sociales. ¿Por qué hemos compartido versículos? ¿Por qué hemos hablado a otros de Cristo? Y también la pregunta surge, ¿por qué no hemos hablado más? ¿O por qué no hemos hablado en absoluto? Si es que es nuestro caso. Hoy les invito a que mediten en su corazón la motivación. ¿Por qué le hablas a otros de Cristo? ¿Será que querés nada más que vengan y se unan a un club tuyo aquí? ¿Será nada más que querés hallar gracia delante de alguien con quien hacer negocios? Hermano, ¿cuál es tu motivación, hermana?
¿Cuál es tu motivación para hablarles a otras personas de Cristo? Porque cuando nos reunimos con muchas personas hablamos de muchas cosas. Del trabajo, de la política, de los deportes, de cómo está el barrio, de qué hacen nuestras autoridades, de tantas cosas. Pero a veces no hablamos de Cristo porque tenemos vergüenza, o porque van a decir que somos fanáticos, o porque creemos la gran mentira del diablo de que las cosas de la religión son solamente para el domingo en el templo y fuera de ahí, en la semana, yo puedo hacer de mi vida lo que a mí se me canta la gana. Esa es una mentira del diablo y esa es una mentira muy común, que la gente puede vivir su vida separada de la santidad, separada de la palabra de Dios, separada de la oración, y que los domingos nada más, algunos se van domingos, sabemos que en nuestra cultura generalmente la gente hay gente que la mayoría va una vez al año, o si se bautiza su sobrino, ahí va a la iglesia, o el famoso Mungaraíla y Pindó se va ahí en Semana Santa, después ya nada, o si su hijo está en el pesebre viviente, qué sé yo, si se hizo en la capilla, son raras las ocasiones que van, y viven su vida sin Cristo, sin la fe verdadera. Hermanos, nosotros estamos aquí a las puertas de y debemos preguntarnos, debemos nosotros analizar cuál es nuestra motivación. Maerá pero ya posee con gran evento navideño. ¿Queremos nada más alegrarle a la gente que está triste? ¿O queremos darle lo único que puede salvar su vida de la ira de Dios y del infierno, que es Cristo Jesús? ¿Nos importa verdaderamente las almas? ¿Estamos quebrantadas por ellas? ¿O tenemos tantos problemas que nosotros nomás no nos importa nuestra vida, nuestros problemas, nuestra finanza, nuestra salud, nuestros problemas con fulano? Hermanos, ¿qué nos quebranta? Ese es el examen que hoy quiero hacer con ustedes. Si ya han compartido un versículo bíblico alguna vez, ¿por qué lo hiciste? ¿Cuál fue tu motivación? ¿Será porque, bueno, Dios dice en su palabra y allá ponga no? ¿Será que lo hicimos nada más por mera obligación? No, tengo que compartir porque el pastor ya está ahí por obligación religiosa con tu líder espiritual. No, para que mi hijo me vea también y conozca un poco algo de Dios. Solamente para que vean tus hijos, para que vean, ¿para qué? ¿Cuál es la motivación? Hermanos, en este tiempo quiero que nos preguntemos estas cosas. Si es que he hecho esto, si he compartido a Cristo, ya sea con versículos, con videos de TikTok, o con YouTube, o con Facebook, no sé dónde, o con películas cristianas, si ya he hecho esto, ¿por qué? ¿Y por qué fue solamente una vez, cada 3 meses, cada 6 meses y después ya nada? Quiero que meditemos, hermano, nuestra motivación. Porque estos hermanos en Filipo cobraron ánimo, dijo Pablo, y empezaron a hablar de Cristo. Su apóstol estaba en la cárcel predicando, ni las cadenas le atajaban y ellos se vieron confrontados. Chore, ni va a ese pelaje apóstol ahí, cacerola, pero predicar, allá pues trata de allá pongo ahí va bebé, ahí me libre, Gina. Se sintieron confrontados por el testimonio de Pablo y predicaron también. Pero Pablo viene a decirnos aquí, y a los filipenses también, de que había algunos que estaban proclamando a Cristo con intenciones equivocadas. Sí, tenían un Cristo correcto, una doctrina correcta, no era un Cristo de hereje, no. Hermanos, recordemos que Pablo tiene otras cartas donde él habla de gente que comete errores graves. Pero en esta parte está hablando de personas que conocen a Cristo, que conocen la doctrina correcta intelectualmente, pero que algo no pasó en el corazón, no hubo una conexión aquí, no hubo un clic de cabeza a corazón y de corazón a palabras. Empezaban a predicar, como dice, vamos a leer el versículo ya, en este primer punto, vemos un poco, dice en el versículo 15, que algunos están predicando a Cristo, ¿con qué intenciones? Versículo 15. Algunos, a la verdad, dando testimonio Pablo, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad, dice.
Y luego en el versículo 16, vuelve a mencionarle a estas personas y le dicen: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pablo nos está mostrando aquí de que había personas que, si bien tenían la doctrina correcta, estaban envidiando su ministerio, de lo que él había logrado. Y ahora, que en el momento, entre comillas, más vulnerable de Pablo, que ya no está por las calles recorriendo de aquí a allá, moviendo masas fuera de la cárcel, en este momento hay gente que, bueno, eran hijos de su época también, hermanos. En esa época mucha gente se peleaban por grandes filósofos. Yo soy de la escuela fulano, y se peleaban, hermanos, a tal punto de que yo soy de la escuela de Aristóteles, yo soy de la escuela de Platón, y se calumniaban entre ellos. Había envidia, había contienda, había difamación, de todo. ¿Para qué? Para que una escuela de interpretación gane. Y este tipo de actitud se metía también en la iglesia con estos predicadores, con estas personas que proclamaban a Cristo. Pero ¿qué pasa? No estaban de acuerdo con Pablo en algunas cosas no esenciales, y estaban envidiosos del éxito de Pablo. Y no solamente eso, probablemente le odiaban o no le querían, o le causaba, no sé, un desagrado tal que ellos predicaban de Cristo, sí, pero cuando no, de Pablo no me hable. Me pasó, hermanos, un ex compañero de trabajo una vez me dijo eso. Yo publiqué un versículo bíblico de Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y después viene y él me dice que el verbo no se trata de Jesucristo, que se trata de la sabiduría y cosas así. Me empezó a decir, y vamos a hablar, le dije. Y después me dijo este compañero de trabajo, amigo, me dijo: no, Pablo no, de Pablo no, me dijo. Yo le dije: ¿cómo? De Pablo no quería saber nada, solamente de Juan y de Yeshua, Jesús decía. De Pablo no quiero saber nada, no, él no entendió, él no esto, él no. Después me di cuenta de que estaba en una especie de congregación que era judaizante, de que no quería saber nada de Pablo, que la escuela de Pablo, del evangelio de la gracia, no, el evangelio de las obras. Ahí me di cuenta de que había gente en la época de Pablo que no le gustaba a Pablo, pero que hasta hoy hay gente que no le gusta la doctrina de Pablo, no quiere saber nada de Pablo, pero esta doctrina no es de Pablo, es de Dios, es del evangelio de la gracia. Cuando vos rechazás el mensaje apostólico, no le rechazás nada más a Pablo, le rechazás a Dios mismo, que viene a través de su heraldo, de su mensajero. Y dice aquí que estos predican por envidia. Mientras Pablo estaba en la cárcel, ellos empezaban a decir: no, Pablo no entendéis, bebé. No, Pablo cuando mandó a terroristas, pues. No, Pablo, qué sé yo, qué tipo de cosas habrán dicho. Lo que sí, no querían que la gente siga teniendo agrado de Pablo. Si leemos el libro de 2 de Corintios, vamos a ver que Pablo defiende ahí un poco su ministerio en contra de unos superapóstoles, entre comillas, que quieren menoscabar quién es él, quieren menoscabar sus credenciales. De hecho, que en el libro de Filipenses, un poquito más adelante, él va a hablar de eso, de cuáles son sus credenciales, de dónde le sacó el Señor y cuál era su formación que el Señor le permitió alcanzar. Pero, hermanos, nosotros sabemos, ahora por ejemplo estamos ya en la temporada alta de los debates sobre la Navidad. Hermanos cristianos que aman al Señor empiezan a sacar la guacha y empiezan a darse con todos y que no, la Navidad es pagana, maramos el arbolito, maramos ya por la pesebre, pego, idolatría, y empieza una serie de debates, no tanto concentrados en Cristo y su encarnación, sino en que ellos tengan la razón de que su interpretación sea la ganadora. Está bien tener convicción de algo, pero ¿qué pasa cuando mi motivación no es que vean a Cristo precioso, sino que me vean a mí, el intelectual, el infalible en interpretación? Ahí hay un problema de corazón. Cuando ya hay orgullo, ya hay vanidad, cuando ya hay envidia, le ven a otros predicando el evangelio, gente se va ahí, mucha gente, no predicó mañana, orecó la pesebre, de bárbaro, paganos. Hermanos, en vez de gozarnos de que gente está llegando al reino,
Se concentra en esa pequeña cosita ahí. No, Pepe, desastre, Pepe. ¿No? Hay gente que está llegando, hay fiesta en los cielos, Cristo está siendo predicado, pero por cositas que está ahí, empiezan a escrachar a la congregación, escrachar a los hermanos, escrachar al liderazgo de la iglesia, todo por cositas que no son esenciales a la salvación. Estas personas que estaban predicando, y enseguida vamos a ver, voy a comprobar de que no eran herejes, sino que eran hermanos genuinos, pero que su corazón estaba lejos, estaba mal, estaban predicando por envidia, contienda, peleonero, una inocente y güey, hermano. Buscaban la quinta pata del gato para pelearse por cualquier cosita. No había tolerancia, no había amor, no había compasión. Hermano, yo creo que cada uno de nosotros tiene que guardar su corazón, tiene que practicar la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo, tiene que aprender también a tolerar a otros hermanos que piensan diferente con cosas que no son de la salvación. ¿Verdad? Después vamos a ver un poco lo esencial, ¿verdad? Pero aquí vemos que Pablo le dice que no son sinceros. Y yapú, hermanos, son hipócritas, son caretas, como se dice también. El texto lo dice, no son sinceros. Están pretendiendo ser, queriendo hablar de Cristo. Vengo a hablarle de Cristo, pero no del Cristo que Pablo habla. Ay, no entendéis, hermanos. Estos que Pablo describe, le está diciendo a los filipenses, yo sé qué está pasando, hay gente que está hablando de Cristo y me odia y quiere que el gobierno vea a estas personas y se enoje más contra mí, que me venga más guacha, más tiempo en el calabozo, más persecución, porque así lo dice Pablo aquí. Dice, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Había gente que empezó a predicar para que los romanos se enojen más. Y después, ya que le tienen a Pablo ya ahí en la cárcel, deja de crear problemas. A ver, para que él ligue, para que él sufra más, creaban problemas. La motivación de esta gente era verdaderamente contra Pablo. Algo tenía Pablo que a ellos no les gustaba. Ellos o estaban en un tiempo de mucha inmadurez, o tenían todavía reto de pecado que todavía no había sido santificado, no había sido sacado la costra de pecado. Estaba hablando de Cristo, estaba hablando del Evangelio, pero de su hermano, pestes. De su hermano Pablo que estaba sufriendo por causa del Evangelio, el peor merecido. No, porque esto, aquello, hermanos. Esto le estaba pasando a Pablo y yo creo que hoy también nosotros debemos mirar un poco. Pero ¿cuál es la actitud de Pablo? Pablo dice lo siguiente, ahora que ya entendemos un poco quiénes son estas personas, y Pablo dice que hay algunos, versículo 15, pero otros predican a Cristo de buena voluntad, de buena gana, predicando para que el Evangelio de Dios se expanda. Hay gente que solamente quiere hablar de Cristo para crear problemas, por envidia, por problemas, pero hay otro que sí lo hace por el motivo correcto. Quiere ver a personas siendo rescatadas del fuego, quiere ver a personas proclamando el nombre de Cristo, quiere ver el nombre de su Cristo en todo lado. Y lo hace, y predica, dice Pablo, estos sí predican de buena voluntad, no porque tienen algo en contra mía, sino de buena voluntad, dice. Estos hermanos que están ahí son sinceros entonces. Si está predicando de buena voluntad, es sincero. Si no está predicando por contienda, está predicando la paz de Cristo, el príncipe de paz, Cristo Jesús. Si está predicando de buena voluntad, no lo está haciendo con envidia, sino que lo está haciendo de una manera desinteresada. Hermanos, puede pasarnos de que mirando un poco en las redes o en nuestro barrio, vemos otras congregaciones que están prosperando, mucha gente va ahí, y se puede meter en nuestro corazón la envidia. Se puede meter en nosotros la duda. ¿Será que esa congregación Dios aprueba y esta no porque no viene gente acá? Hermano, el enemigo puede ser astuto en tantas formas, y lo es, que puede engañarnos. Y nuestro corazón también a veces se desvía con esta contienda, con esta envidia, con estos problemas, con estos chismes, con estas críticas. Pablo nos estaba hablando de que sí hay gente que predica de buena voluntad,
Y ellos no están predicando para que Pablo ligue más en la cárcel, sino todo lo contrario. Predican del mismo Cristo que Pablo tiene y con las mismas intenciones de que la gente llegue a Cristo Jesús. Ahora yo te vuelvo a preguntar, hermano y hermana, la última vez que compartiste un versículo bíblico, la última vez que le invitaste a alguien a la iglesia, la última vez que hablaste de tu fe, compartiste, ¿será que fue de buena voluntad para que lleguen a la salvación? Si fue así, gloria al Señor, hermanos. Y si no fue así, vos y el Señor saben, y es tiempo de arrepentirse, porque también estaríamos con una motivación incorrecta. Ya mirando un poco la parte final de este versículo, ¿cuál podría ser la reacción, diríamos que hasta natural? Si vos estás en la cárcel, que hay gente que está predicando de una manera que te trae más azote, más pena, más dura, ¿cuál es la reacción natural, diríamos que hasta carnal? Es enojarte contra esa persona y decir que cosas como, qué sé yo, diablo, mañana, mira, si voy a predicar Cristo y que me crea problema, ligué más azote por causa de esta gente, más tiempo en la cárcel. La reacción natural de una persona que está pasando pudiera ser eso y se puede entender. Pero ¿qué dice Pablo? En el Espíritu Santo, Pablo, que siervo del Señor, esclavo del Señor, que él mismo decía, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, ahora se probó su fe en medio de estos hermanos que le estaban creando problemas y que los filipos sabían, y Pablo le está contando a ellos también, yo sé que hay gente que predica y en contra mía. ¿Y qué dice Pablo? Versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, versículo 17, en adelante, 18. Pero los otros por amor, hablando un poco de quienes conocen al Señor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Pablo estando aquí en Roma, prisionero de Roma, él estaba ahí, hermanos, defendiendo el Evangelio. Le habían metido ahí por predicar el Evangelio. No le metieron ahí porque no pagó su cuenta, su pagaré. No, hermano, a él le metieron ahí por causa del Evangelio, por causa del reino de Dios. Y enfrente de las autoridades, él está defendiendo el Evangelio. Frente a las autoridades, él habló de Cristo, habló de su testimonio. Él está ahí defendiendo en el Evangelio, allá en la vanguardia de la batalla, allá adelante. Ahí estaba Pablo y estaba defendiendo frente a las autoridades. Y la reacción de Pablo, al saber que estas personas están obrando tan mal en contra suya, con la motivación equivocada, ¿cuál es? Dice Pablo, y veamos un poco, leamos estos versículos y vamos a ver la madurez cristiana. Vamos a ver el discernimiento. Vamos a ver la visión del reino de Pablo. Vamos a ver la teología de Pablo, que es cristocéntrica, no es pablocéntrica, es cristocéntrica. Dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo, hay gente que usa a Cristo como pretexto o como excusa para atacarme a mí, para que mi vida sea más miserable acá. Pero ya sea que es por eso, o ya sea que porque eso cree en su convicción, tiene una interpretación equivocada, diferente a la mía, pero está enojado conmigo, o no le caigo bien, o sea, por verdad, estas personas creen que predican la verdad, pero su corazón está lejos. Pablo sabe de que no depende de él, hermanos. Pablo no puede cambiar el corazón de las personas, solo Dios puede hacer eso. Cuando un cristiano tiene una motivación equivocada, yo no puedo ir a cambiar sus afectos, su corazón. Solo Dios puede hacer eso. Yo puedo orar por él, yo puedo aconsejarle, yo puedo animarle, tantas cosas que puedo hacer, pero solo Dios puede cambiar. Y Pablo sabe, confía en su Rey soberano y dice, yo sé que están predicando el Evangelio de Cristo, pero la intención de ellos no está bien.
¿Y qué voy a hacer? ¿Saben qué? El Evangelio no se trata de mí, dice Pablo, se trata de Cristo. ¿Qué me importa a mí si me difaman? ¿Qué me importa a mí si me garrotean más? ¿Qué me importa a mí si me dejan de comer y me tiran al calabozo ahí una semana? Si el nombre de mi Cristo está siendo expuesto correctamente, aunque yo tenga que sufrir, voy a gozarme y voy a continuar gozándome. No es que voy a decir, de veras, qué lástima, bueno, vaya puta. No, la actitud de Pablo no es así conformista, sino que lo que dice, me gozo. Está bien, está predicando el Evangelio. Gloria al Señor. El día, al ligar causa le pegó otro día, 10 garrotazos, pero bueno, el nombre de Cristo está siendo predicado. Amba epio shela, 10 garrotazos, si el Cristo está siendo anunciado a gente que se va a ir al infierno. Va epio she, si me dicen que yo soy esto, aquello, si el nombre de Cristo está siendo exaltado. Ahí vemos un poco la humildad de Pablo, de cómo el Señor le transformó. Vemos su discernimiento, su madurez, su sabiduría. Vemos de que él vio el periodo de prueba y de aflicción por causa del reino. Y ahora, hermanos, ya terminando. ¿Cuáles son nuestras motivaciones, hermanos, para predicar el Evangelio? ¿Queremos nosotros, no sé, pongo ejemplos exagerados, hermano, y discúlpeme. ¿Queremos que la gente sepa que soy religioso? ¿Queremos que la gente sepa que yo no soy una mala persona? ¿Queremos que la gente haya agrado en nosotros a tal punto que venga y llene este lugar? ¿Cuál es nuestra motivación principal, hermanos, para predicar de Cristo? Y lo contrario también es cierto. ¿Por qué no estamos predicándole a los vecinos? ¿Por qué no le estamos invitando? ¿Por qué mis parientes tienen que tener prioridad por encima del día del Señor o el culto o incluso la actividad evangelística? ¿Por qué? Ellos tienen que saber que mi día del Señor es santo. Ellos, mis vecinos, tienen que saber que a mí no me van a venir a invitar al tercer tiempo o al lugar donde se profana su nombre y las cosas santas. Mis vecinos tienen que ser confrontados con mi santidad. Yo soy luz. Ellos tienen que incluso burlarse de mí, entre comillas, por la santidad que reflejo. Hermano, cuando el Señor me llamó a mí, yo pecador, no le conocía al Señor y me trajo a los pies de Cristo, hoy santo, la gente a veces se avergüenza y no quiere tomar enfrente de mí, no quiere fumar enfrente de mí y cosas así. Y yo no le digo dejar de tomar. Y a veces no quiere más ni contar chistes verdes como solían contar. ¿Por qué? Porque en la Pepe Oína, Evangelio nunca. Ese tipo de actitud y empiezan a decir, se dan cuenta de que yo estoy ahí, de que estoy consagrado al Señor. Hermanos, nuestra vida debe reflejar eso. Así que hoy hemos visto, hermanos, de que Cristo debe estar en nuestro corazón. Y de que si nuestros hermanos están predicando a Cristo con motivos incorrectos, bueno, a menos el nombre de Cristo es predicado, yo me voy a gozar. Está predicando de Cristo. Está predicando quiere llenar más su iglesia para ser la iglesia más popular de esta comunidad. Bueno, tiene una motivación incorrecta, pero yo me voy a gozar de que el nombre de mi Cristo está siendo predicado. Si Dios me da la oportunidad, puedo hablar con ellos de una manera correcta, mansa, en sabiduría, discernimiento, etc. Pero si veo otras iglesias crecer, por más de que vea cosas con las que no estoy de acuerdo, yo debo de sentir ¿qué? Gozo. Y un gozo que no para, porque el Señor está salvando y tiene mucho pueblo en muchos lugares. Yo no digo que este es el último tren al cielo, que esta es la única embarcación de toda esta comunidad. Yo sé que el Señor tiene otras iglesias fieles alrededor. Yo sé que el Señor está recolectando a sus ovejas en su redil, en su rebaño, en su corral. Hermanos, Pablo no está hablando aquí de herejes, pues en otras cartas a los Gálatas le habló fuerte, insensatos, le dijo, duros, le dijo. En 1 Corintios 15, gente que estaba negando la resurrección de Cristo, le da duro, hermanos. Esto que Pablo nos enseña aquí no es excusa para gozarse en aquello que están predicando de un Cristo falso
o que están predicando herejías. Negar la resurrección de Cristo es grave, es serio. Yo no me puedo gozar con congregaciones o pastores o hermanos que están enseñando que Cristo no resucitó. Yo no puedo gozarme con gente que no tiene doctrinas esenciales. Hay muchas falsas iglesias, muchos falsos hermanos, y yo tengo que tener el discernimiento. Pablo, en esta carta, está hablando de gente que proclama a Cristo. La motivación es equivocada, pero es el Cristo bíblico. No es el Cristo distorsionado que ya tiene otra cristología, otro Cristo, otro evangelio, otra forma de salvación. No es eso, porque en las otras cartas vemos que Pablo le da duro y le dice, no, así no. Esa doctrina no es correcta, no. Ahí ya no hay Pablo, me gozo en esto y aún más. No, hermanos. Pablo está aquí hablando de hermanos que proclaman a Cristo con intenciones equivocadas, pero aún él se goza. O que el nombre de Jesucristo no le importa a él sufrir. Que así también sea con nosotros, hermanos. Que cuando veamos en, qué sé yo, en YouTube o en otra parte, iglesias que prosperan, iglesias que hablan de Cristo, por más de que no estemos de acuerdo en muchas cosas, pero si siguen en lo esenciales, gloria al Señor. El Señor está rescatando. Es su reino, son sus colonias, no existe colonia perfecta, no existe iglesia perfecta y nadie tiene la doctrina infalible aquí. Solamente cuando el Señor venga, eso será ya por fin definido. Amén. Oramos entonces en este tiempo para cerrar. Padre, gracias Señor por tu palabra, tu providencia Señor, que hoy nos habla otra vez Señor, de que nuestras motivaciones deben ser santas Señor. Queremos predicar de Cristo Señor a todo aquel que conocemos, no solamente con nuestro testimonio, sino con el mensaje del Evangelio Señor, de un Cristo que murió, que vivió la vida perfecta que no podemos vivir, de un Cristo que resucitó y de un Cristo que ascendió a los cielos y que volverá a buscar a su iglesia. Queremos proclamar de este Cristo precioso, Señor. Padre, también te pedimos perdón, Señor, donde nos hemos equivocado con motivaciones erradas, Señor. Donde hemos cometido pecados, Señor, por estar, Señor, contaminado con mentalidad que no corresponde, por egoísmo, por contienda, por vanidad, Señor, por envidia, por creernos que sabemos, Señor. Perdónanos, Señor. Todos hemos errado en alguna u otra forma, Señor. Te pedimos perdón, Padre. Y en este tiempo, Señor, que tu palabra que hoy nos ha hablado, que el gozo debe ser una característica nuestra. Y en esta próxima semana que viene, Señor, queremos hablar de este Cristo, que es la razón de la Navidad, el gozo de la Navidad, Señor, que no es el pan dulce, no es la sidra, no es la decoración, es Cristo encarnado, Señor. Eres tú que viniste a rescatar a los tuyos, Señor. Padre, pedimos este gozo en nuestro corazón también para poder recibir a nuestros vecinos y que ellos reciban, Señor, el gozo del Evangelio también, el Evangelio y el gozo que viene con esas buenas noticias de Cristo. En el nombre de Jesús, oramos hoy, Señor, sabiendo de que tú nos escuchas. Que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté hoy y siempre con nosotros. Amén. Amén, hermanos. En este tiempo nos preparamos para participar en la Santa Cena. Hermano Leonardo, ¿me ayuda?